Buenas noches. ¿Cómo están? Eso. Yo soy el Chapín. Bienvenidos todos. Le damos gracias a Dios por este día. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar en este lugar y le voy a pedir que comencemos cerrando nuestros ojos. Vamos a poner el mensaje en las manos de Dios. Señor, te damos gracias este día. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar. Queremos verte a ti. Queremos experimentar lo que tú tienes para nosotros, lo que tú preparaste para nosotros, Señor. Yo estoy seguro que esta palabra tú la planeaste, Señor, para sembrarla en nuestros corazones. Te pido que nos hables, te pido que quites toda distracción, quita toda mentira, Señor, que se haya clavado en nuestras entrañas. Trae tu verdad y danos libertad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos? Hoy vamos a estar hablando de la mentalidad. Hoy vamos a estar hablando de qué pasa en nuestra cabecita, qué pasa en nuestra mente, que muchas veces andamos enredados, más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos hemos escuchado que en el mundo hablan mucho de la batalla que existe en nuestra cabecita, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Y cómo lidiamos con eso? Y preguntándole al Señor cómo hablar de esto, cómo conducir un mensaje que nos ayude a comprender lo que sucede y cómo manejar lo que pasa adentro de nuestra mente. El Señor transformó en lo que va a ser el mensaje el día de hoy. Y se llama adoptando una mentalidad que conduce a Cristo. No puede haber otra solución que no sea algo que nos conduzca a Él. Porque es ahí donde encontramos las soluciones a todo lo que nos sucede en esta vida. Y déjeme decirle primero qué es mentalidad. La mentalidad dice que es la facultad que poseemos los seres humanos para pensar, para razonar, para sentir y percibir. Es el centro de nuestra conciencia y nos permite procesar información, almacenar recuerdos y tomar decisiones. Eso es lo que pasa en nuestra mente, ¿verdad? ¿Y por qué está influenciada nuestra mente? Por las creencias y los valores que cada uno de nosotros adquirió desde pequeño, ¿verdad? Por los hábitos mentales que cada uno de nosotros desarrolló en el crecimiento de niño, de adolescente, de joven y de adulto. Y también está influenciada por nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión es cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos al mundo. Si usted habla con alguien del Medio Oriente, si habla con alguien de Asia, usted va a comprender que la forma en la que ellos perciben el mundo y cómo ellos crecieron creyendo en las cosas que hay alrededor del mundo, somos diferentes, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo la Biblia nos habla de eso, verdad? Proverbios 23:7 dice, pues tal, eso está en la Reina Valera, ese no lo van a proyectar ahí, dice, Proverbios 23:7 dice, pues tal como piensa el hombre, tal es él. Vea cómo nos describe. Tal como pensamos, tal somos. Si andamos atribulados pensando cosas, significa que las acciones que vamos a reflejar es orientadas a esa tribulación, a ese enredo que podemos cargar en la cabecita, ¿verdad? Entonces, nuestra mentalidad habla de lo que creo y de lo que no creo. También habla de la forma en cómo nosotros nos relacionamos. Habla también de la manera como hablamos, cómo nos expresamos. Y también habla mucho de nuestras expectativas. Nuestra mentalidad habla sobre todo de nuestras expectativas. Cuando nosotros estamos atribulados, cuando estamos con un enredo en la cabeza, lo que menos tenemos son expectativas. Tenemos problemas, tenemos limitaciones, ¿verdad? Más que expectativas. Entonces, ¿cómo reflejamos esa mentalidad limitada? Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ignorancia, por ejemplo. Oseas 4:6 dice, pues mi pueblo, por falta de conocimiento, ha sido destruido. Por falta de conocimiento, ha sido destruido. O sea que el Señor nos dice en este versículo que debemos de adquirir conocimiento. Y el conocimiento lo encontramos en la palabra de Dios.
Otra manera que refleja esa limitación de nuestra mentalidad es por la influencia de nuestro entorno. Y lo que pasa es que muchas veces nuestra mentalidad es de una vez a la semana con Dios. Seguramente aquí no hay nadie, ninguno de esos, ¿verdad? Pero a veces nuestra mentalidad es de sábados con Dios o de domingos con Dios. Pero ¿qué pasa y quién influencia nuestra mente de lunes a viernes y el domingo? ¿Verdad? ¿Quién influencia nuestra mente el resto del tiempo en el día a día? La influencia de nuestro entorno. Está influenciada por algo más. Y la otra cosa es que lo que pido está limitado por aquello que creo. Se lo voy a repetir. Lo que pido está limitado por lo que creo. Mire lo que dice Santiago 4.3. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si la palabra dice que pido para gastar en mis deleites, significa que estoy siendo de alguna manera egoísta. Porque estoy pidiendo para satisfacerme yo más que para compartir, más que para honrar a alguien, más que para darle a los demás. ¿Verdad? Entonces dice pedís y no recibís, porque pido mal. Y lo que sucede es que muchas veces pedimos, no es que no pidamos, ¿verdad? Pero muchas veces pedimos creyendo que no merecemos. Esa es la verdad. Otras veces pedimos pensando que no es nuestro tiempo. Porque Dios no respondió en cuanto yo terminé de pedirle. Y entonces el tiempo empieza a pasar y yo pienso que no es mi tiempo. Por eso no me ha respondido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy el menor de 4 hermanos. Y entonces yo vengo de una familia de muy escasos recursos y entonces yo soy el menor de 4. Entonces lo que pasa en una familia de escasos recursos y siendo el menor es que usted repasa toda la ropa, todos los zapatos y todo lo que usted quiera, hasta los cuadernos a medio andar de los otros 3, ¿verdad? Entonces, usted era el último, digámoslo así, en estrenar algo, ¿verdad? Hasta la mitad del color se le fueron a los pantalones ya cuando le toca a uno ponérselos. Entonces, lo que le quiero decir es que muchas veces uno crece con esa mentalidad de que antes que me toque a mí, le tocaba a 3 más. Y no fue que alguien me lo dijo, no, es que así crecí. Es que era mi realidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa es la cosmovisión que uno va adquiriendo y que tarde o temprano le afecta a uno. Otras veces pido creyendo que Dios está ocupado. Y si yo pienso que Dios está ocupado, significa que estoy pensando que Dios es limitado, porque Dios no puede estar ocupado. Dios es todopoderoso. Él no tiene limitaciones, entonces por lo tanto no puede estar ocupado. ¿Verdad? Y la última es, si yo pido con expectativas de reino, y eso lo hace todo diferente. Y nosotros hemos sido llamados, porque hemos sido adoptados por Dios, y Él nos llama a sus hijos y dice que somos sus coherederos. Entonces nosotros debemos de actuar con mentalidad de reino, con expectativas de reino, poniendo nuestros ojos en el reino de los cielos más que en las circunstancias que estamos viviendo, más que las limitaciones que nos están pasando. Por eso la charla de hoy se llama Adoptando una mentalidad que nos conduce a Cristo. Y déjeme leerle Hechos 3 del 1 al 10. Esta es una historia que está en la Biblia donde Pedro sana a un lisiado de nacimiento. Y dice lo siguiente, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. Acostumbraban a orar 3 veces al día, los judíos. Y dice a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y dice junto a la puerta llamada, ¿cómo? Hermosa.
La Biblia nunca deja un detallito que no tenga un significado muy importante. La puerta de la iglesia se llamaba Hermosa. Entonces dice, había un hombre lisiado de nacimiento, es decir, paralítico, nació paralítico, al que todos los días lo dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y ese algo era limosna, porque eso fue lo que les pidió, ¿verdad? Entonces le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre, apunte eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. No solo entró al templo, entró a hacer algo. No entró solo a escuchar, no entró solo a ver, entró a alabar a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Y yo quiero hablarle de 4 cositas que Dios puso en mi corazón, que son las implicaciones para adoptar una mentalidad que conduce a Cristo. Y la primera de ellas es que para adoptar una mentalidad que conduce a Cristo debemos de someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y lo que yo le voy a estar hablando el día de hoy es de nuestros 3 enemigos, esos 3 enemigos que atacan nuestra mente. Uno de ellos es la carne, el otro es el mundo y el tercero es el diablo. Entonces el primero es someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, y eso tiene que ver con nuestra carne, ¿verdad? Usted sabe que nosotros nacimos en pecado, ¿verdad? Dice Pablo, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Lo que Dios nos renovó cuando lo aceptamos es nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos fácilmente atraídos por lo prohibido? Porque mire, Adán y Eva comieron el único fruto que Dios le dijo que no podían comer. Basta con que nos digan que hay algo que no debemos hacer para sentir el deseo de hacerlo. Porque esa es la carne. Romanos 7:19 dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Por eso hay que someternos a Cristo, porque nuestra carne hace cosas que no le agradan al Espíritu, ¿verdad? Entonces somos influenciados por malos hábitos mentales o por patrones de pensamiento poco saludables y destructivos. Entonces algo sucede, algo no sucede, y lo que pasa es que empezamos en la montaña rusa, ¿verdad? Nos viene un problema, nos viene algo que nos supera nuestra limitación, y entonces nos subimos en la montaña rusa, como el hámster en la ruletita, ¿verdad? Y empezamos a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas, hasta que terminamos atrapados en una mentalidad fuera de control, inundados por pensamientos tóxicos. Y lo que pasa es que lo que consume la mente nos controla. Lo que consume la mente nos controla. Entonces tenemos que poner atención a eso que consume nuestra mente. Gálatas 5, 16, 17 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No pueden hacer lo que quieren. Entonces cuando yo me someto a Cristo es para que Él haga su voluntad en mi vida, no para que Dios haga la voluntad mía. Por eso someto mis pensamientos a Cristo. ¿Y qué le decía la carne al paralítico? Porque él nació lisiado, él nació paralítico. Lo que le decía a la carne es, no puedo levantarme. Era una realidad, ¿verdad? No puedo levantarme, no puedo caminar, soy un estorbo, no valgo nada. Estoy aquí para darle lástima a los demás, para que sientan lástima por mí. Eso era lo que la carne le decía al paralítico.
Pero dice que estaba sentado, ¿dónde? A la puerta de la sinagoga. Y él, en lugar de pedir oración por ser sano, él seguía pidiendo limosna día tras día. Pero es que eso nos pasa a todos. Mire, el pueblo de Israel salió al desierto con una mentalidad de esclavo. El pueblo veía sus limitaciones, su impotencia para ser liberados. Por eso hubo un momento en el que le dijeron: ¿para qué nos sacaron de allá? Devuélvanos. Si vamos a morir, preferimos morir donde estábamos. Porque la mentalidad seguía siendo de esclavitud. Y el paralítico estaba parecido. ¿Para qué me muevo de la puerta de la sinagoga si aquí me dan limosna? ¿Y sabe por qué? Porque nuestra carne nos recuerda nuestras limitaciones. Nuestra carne siempre nos va a decir: no mereces, ya no podés, ya hiciste lo que podías, ¿verdad? Pero 2 Corintios 10:5 dice lo que tenemos que hacer. 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Nosotros hacemos algo. El versículo está lleno que nosotros tenemos que hacer algo, no esperar algo, no pedir algo. Dice que nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la presencia de Dios, para que se haga su voluntad, para obedecer lo que Él me diga que tengo que hacer. Y eso va a hacer una diferencia en nuestra forma de pensar. Jesús, antes de partir, porque Jesús murió y resucitó en un cuerpo glorificado, y antes de ascender, Él dijo: les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, pero yo me voy a ir. ¿Qué pasa con los que vienen después de ustedes? No me van a ver. Entonces Jesús dijo: les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo va a habitar en sus corazones. Y yo quiero que le ponga atención a esto. Cuando Jesús dijo eso, después de eso dijo: el Espíritu Santo, ¿qué clama? ¿Qué clama? Abba, Padre. Y si nuestro espíritu clama Abba, Padre, significa que nosotros somos hijos. Significa que usted y yo somos hijos. No importa si estamos en tribulación, no importa si tenemos bonanza, si tenemos abundancia, si nos falta algo, si estamos atribulados o si no lo estamos. Lo que sí significa es que nosotros somos hijos. Y somos hijos del Dios Todopoderoso, que puede usar lo ordinario que tenemos para hacer cosas extraordinarias. Como cuando Dios le dio una simple onda y 5 piedras a David. Una simple onda y 5 piedritas para derrotar al gigante que tenía enfrente. O usar los 5 panes y los 2 peces para darle de comer a toda una multitud. Dios usó lo que tenían en ese momento. Y dice Jueces capítulo 15, si no me equivoco, que a Sansón le dio la quijada de un burro para derrotar a 1000 hombres. Dios puede usar lo que tenés, lo poco que tenés, o lo que crees que no tenés. Dios lo puede usar. Nuestra mentalidad tiene que ser de reino, no de circunstancias, no de lo que veo, sino de aquello que yo creo. Y yo creo en ese Dios todopoderoso, porque yo soy su hijo, porque nosotros somos hijos, porque nuestro espíritu, porque nuestro interior clama Abba, Padre. Cuando estamos bien, nosotros clamamos Abba, Padre. Y cuando estamos bien, también clamamos Abba, Padre. Porque Él es amor. Porque nunca nos va a dejar solos. Por eso llevamos cautivos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Por eso nos sometemos a Cristo. Porque Él, dice Jeremías 29:11, tiene planes mejores que los míos. Tiene planes de bien, tiene planes para prosperarme, tiene planes para bendecirme. Por eso es que Pedro y Juan lo voltearon a ver y le dijeron: no tenemos. Lo que nos estás pidiendo, no lo tengo. Mire cómo empieza el versículo: no tengo oro
y no tengo plata. Y eso es lo que me estás pidiendo. Pero luego echo mano al reino. Lo que tengo te doy. Levántate. Levántate. Ese tipo llegó por una limosna y salió caminando. Ese tipo llegó pidiendo limosna como todos los días y salió corriendo, se metió al templo y empezó a alabar y adorar a Dios. Esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener accesando el reino de Dios. Por eso someto mis pensamientos y por eso es que yo le digo que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. La segunda cosa es que debemos de cambiar la forma como vemos el mundo. Nosotros como cristianos debemos de cambiar la forma, la cosmovisión, la forma en la que nosotros vemos el mundo y cómo reaccionamos ante el mundo. ¿Y qué es el mundo? Dice la Biblia que el mundo está gobernado por el maligno. Así lo describe la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo describe al maligno? Como el príncipe de las tinieblas. El mundo en el que vivimos es malo y está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Así lo describe. Entonces nosotros debemos de estar precavidos, siempre alertas, atentos a lo que Dios quiere, más que acomodarnos a lo que el mundo nos está diciendo, pidiendo o influyendo. Porque nuestra mente se ve atraída por eso. Y mire, por ejemplo, hoy en día entramos a las redes sociales. Yo creo que todos hacemos eso. Todos entramos a las redes sociales. Y lo que algunas veces hacemos es comparar los momentos de otras personas con los nuestros. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que muchas veces empezamos a pensar que la vida es injusta. Otras veces creemos que el mundo nos debe algo. Porque si le va bien ahora, porque a mí no, ¿verdad? O porque si aquel tiene tal cosa, porque a mí no. Entonces, resultamos dándole vueltas en la cabeza a que el mundo me debe algo. Y mire, Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden, no se acomoden, no se dejen influenciar, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Y cómo dice que es la voluntad de Dios? Dice que es buena, agradable y perfecta. Por eso pedimos que se haga su voluntad, porque es mejor lo que Él tiene a lo que yo le puedo pedir. Porque Él sabe lo que me conviene. No solo para dármelo, sino cuándo me lo puede dar, cuándo me lo va a dar. Y debemos de ser pacientes y perseverantes hasta ver lo que Dios tiene para mi vida. Entonces lo que sucede es que el mundo lo que nos muestra es una versión distorsionada de la realidad. Y no es más libre aquel que pregona hacerlo. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros leemos tantas cosas que dice yo quiero, yo decido, y eso es egocentrismo. Siempre que nosotros estamos adelante de lo que Dios quiera es egoísmo de alguna manera, ¿verdad? Pero no es más, dice una frase de San Agustín, dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces el nivel de satisfacción y felicidad no está relacionado con la posesión de los bienes que nosotros tenemos. Y es que lo que sucede es que la comparación tiene efectos nocivos para nuestra mente. Nocivos. Déjenme mencionarle algunos de ellos: la baja autoestima, la inseguridad, la depresión, la ansiedad, el estrés, la codicia, la envidia. Y muchas veces todo eso nos lleva al resentimiento. Eso es lo que produce el mundo cuando nosotros caemos en la comparación. Porque siempre va a haber quien tiene menos que nosotros, pero van a haber muchos que tienen más que nosotros. Y lo que sucede es que entre más tenemos, más queremos.
Entonces antes me comparaba con los de aquí, ahora me comparo con los de aquí y aunque tenga más me voy a comparar con otros. La comparación de alguna manera es nociva para nuestra mente. El paralítico lo que estaba era la puerta del reino, viviendo de limosnas en lugar de vivir por gracia. Él sí sabía que era una sinagoga, ¿verdad? Él sí sabía que era una iglesia. Él sí sabía que ahí hacían adoración a Dios. Él sí podía pedir que en lugar que lo dejaran en la puerta, lo dejaran adentro de la sinagoga. Pero él pedía que lo dejaran en la puerta. Él no entraba. Y muchas veces nosotros estamos así, dejando de recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque nuestra mentalidad está paralítica. Y eso es como estar en una fiesta donde hicieron comida rica, comida sabrosa, llegar y decir que no queremos comer. Así es el reino de los cielos. Usted y yo decidimos si queremos accesarlo, usted y yo decidimos si queremos orar para que esas cosas vengan, porque Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere bendecirnos. La pregunta es si nosotros estamos orando para ver la gloria de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida. Se nos olvida que dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y no le estoy hablando de plata, ¿eh? No le estoy hablando de la necesidad que quizá todos tenemos de plata, no. Yo le estoy hablando que muchas veces lo que más necesitamos es paz. Es gracia, es favor. Vamos a ir a una entrevista y ¿sabe qué necesitamos? Vamos a ir a presentar un proyecto. Vamos a ir a hablar con un cliente y ¿sabe qué es lo que más necesitamos? Necesitamos gracia y favor de Dios. Necesitamos que Él organice la cita divina, la cita divina. Necesitamos que Dios intervenga en aquello que nosotros vamos a hacer. Necesitamos que Dios esté en las conversaciones donde nosotros no estamos. Eso es gracia. Entonces, desde una perspectiva natural, lo que le pasaba a Lisiado era imposible, ¿verdad? Él no podía pararse, él no esperaba pararse, porque él pensaba que eso era imposible. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted y yo hemos estado en circunstancias, en situaciones que nuestros ojos, que nuestra mente nos dice, parece imposible? Parece imposible. Yo quiero llevarlo a Lucas 5, del 4 al 5, para darle un ejemplo. Y dice este es Jesús hablando, dice, cuando acabó de hablar, Jesús acaba de dar un mensaje, se subió a la barca y dio el mensaje. Terminó de dar el mensaje y entonces dijo, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. O sea, ve un poco más allá, ¿verdad? Y echen ahí las redes para pescar. Es como que Dios estaba diciendo, quiero que intentes otra vez lo que ya habías probado, ¿verdad? Y entonces le dice, echen ahí las redes para pescar. Y Pedro le responde, usted sabe que Pedro no se quedaba callado, ¿verdad? Ese tipo siempre tenía algo para responderle a Jesús. Entonces le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Usted sabe que los pescadores lo hacen durante la noche, ¿verdad? O sea que el momento en el que Jesús le estaba diciendo, agarren la barca, vamos mar adentro, ¿verdad? Y un poquito más allá, no era la noche. Porque Jesús acaba de dar un mensaje, ¿verdad? En otras palabras, todo decía que no era el momento para pescar. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Vamos más allá. Y entonces Pedro le respondió, hemos estado trabajando duro toda la noche, Señor. Y no hemos pescado nada. Nada. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Que nuestra red está vacía.
que sentimos que nuestras oraciones se están pegando en el techo de la casa, o que si salimos al aire libre pareciera que estamos locos hablando y sentimos que estamos hablando solos, porque creemos que Dios no está escuchando nuestro corazón, nuestro clamor, nuestras peticiones. Pero Pedro termina diciendo, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Como tú me estás diciendo, yo lo voy a hacer otra vez. Y no podemos cambiar aquello que no enfrentamos. Porque yo me imagino, los que sabían de pescar, eran ellos. Pedro, yo creo que era uno de los más experimentados pescadores, lo habían intentado toda la noche y le está diciendo, pues no hay pescado hoy. Pero Jesús le está desafiando la mentalidad, aquello que está pasando en la mente de esos pescadores, porque no era solo él, eran 2 barcas, si usted lo lee. Y Jesús le está diciendo, vamos, y echen las redes. Y esto le pasaba al paralítico también. Porque él sabía, cuando él pedía que lo llevaran y se sentara a la puerta de la sinagoga, él sabía que como los que entraban ahí adoraban a Dios, le daban limosna. Lo que no sabía era lo que Jesús le podía dar. Esa debe ser nuestra mentalidad. Ese debe ser nuestro objetivo. Nuestro enfoque debe ser ¿qué es lo que Jesús puede hacer en mi circunstancia? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer en esto que me está sucediendo? Porque déjeme decirle algo, eran las mismas redes, era la misma barca, era el mismo mar. La única diferencia es que ahora Jesús estaba en esa barca. ¿Y cuántas veces Jesús no está en mi problema? Jesús no está en mi oración. Jesús no está en mi expectativa. Jesús no está en el problema, en lo que me está pasando. La diferencia era que ahora estaba el maestro en esa barca. Y eso lo cambia todo. Porque Jesús no hacía cosas ordinarias. Él solo hacía cosas extraordinarias, porque Él es todopoderoso, porque Él es sobrenatural. Entonces nuestra expectativa debe ser esa. Yo oro para que lo sobrenatural de Dios suceda a mi alrededor, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis amigos, en mi prójimo. Esa debe ser nuestra expectativa. Incluir a Jesús en aquello que estamos haciendo. Lucas 18:27 dice, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué involucramos a Jesús? ¿Por qué le hacemos caso para tirar la red? Bueno, mire, la Biblia es más práctica de lo que nosotros pensamos. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así de simple. Y es algo tan simple y poderoso que se nos olvida. Y la otra es que Jesús dijo eso porque el reino de los cielos está al alcance, dijo en otro versículo. Está cerca. Y si está cerca, está accesible. Y nosotros somos sus hijos. Y nosotros tenemos acceso. Él nos invitó. Es que no fue solo que nos dijo, aquí está el reino, tranquilos. Cuando venga en la segunda venida, entonces van a ver lo que hay aquí adentro. No, el Señor dijo, el reino de los cielos está cerca, está al alcance. Entren confiadamente. Y nuestra fe tiene que ser esa, nuestra confianza tiene que ser esa, porque nosotros y nuestro interior clama, Abba, Padre. Somos hijos. El tercer punto habla de nuestro tercer enemigo, que es el diablo. Y mire, para adoptar una mentalidad que nos acerca a Cristo, debemos de reconocer las fortalezas y las debilidades de ese enemigo.
Y usted dice, ¿cómo es posible que vamos a hablar de las fortalezas del diablo? Pues sí, dice Juan 8:44, dice que él es el ¿qué? El padre de la mentira. Entonces, ¿cuál es su arma principal o cuál es su fortaleza? Mentir. ¿Y cuál es nuestra mayor debilidad? Hacer verdad una de esas mentiras. Esa es nuestra mayor debilidad. Que nosotros creamos algo, una mentira que Él nos haya dicho. Por eso es importante que tenemos que identificar la mentira que se ha convertido en una fortaleza en nuestra mente y llevarla cautiva a la presencia de Dios para ser libres, para ser sanos. ¿Y por qué es fácil creerle las mentiras al diablo? Mire, una de ellas es muy simple, por el pecado, por nuestro pasado, por nuestros errores del pasado, porque el diablo lo que va a hacer es recordarnos nuestros errores, recordarnos en qué lodo nos embarramos, en dónde nos metimos, el mal que hicimos, lo malo que pudimos haberle hecho a otras personas, nos lo va a recordar. El problema es cuando nuestra mente empieza a procesar eso y entonces hay un momento en el que nos sentimos inmerecedores, indignos, que no podemos accesar, nos sentimos sucios otra vez y esa es una mentira del diablo. Pero si el arma principal de Satanás es la mentira, nuestra mayor arma de defensa es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos cuál es esa verdad. Porque así vamos a poder defendernos de cualquier mentira. Dice Juan 10:10, el ladrón, está hablando del diablo, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, no en escasez. Para que tengan vida en abundancia. Este es Jesús hablando. Entonces, muchas veces nuestra mente está cautiva, está llena de pensamientos que a donde nos lleva a la conclusión de que soy una víctima. Pobrecito yo, nunca me pasan cosas buenas. Qué salado que soy, decimos otras veces. O me hirieron mucho y agarramos esas frases, las etiquetamos hasta que resultamos creyéndolas. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros creamos eso. Pero nosotros hemos sido libres. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no fue por otra cosa que por liberarnos, por salvarnos, por sanarnos, por santificarnos, por justificarnos, por redimirnos delante del Padre. Nosotros somos libres. Y Jesús lo dijo tan claro, tan fácil, que muchas veces se nos olvida. Pero Jesús dijo, están aturdidos, que no se les olvide. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Si usted siente que está perdido, Jesús es el camino, el único camino. Si usted cree que hay una mentira que se ha clavado en su corazón, Jesús dijo, yo soy la verdad. Si usted no sabe para dónde agarrar, si usted no sabe a quién preguntarle, no sabe a dónde ir, Jesús dijo, yo soy la verdad. La única verdad es Jesús. Por eso vamos a Él, por eso acudimos a Él, porque Él es nuestro Padre, porque Él es el camino. Tengo que buscarlo, tengo que pedirle, acercarme, rendirme delante de Él, porque Él es la verdad. Él me va a dar vida. Porque muchas veces si creemos que estamos atrapados, vemos que la puerta tiene candado. Si nos sentimos en una cárcel, vamos a ver barrotes por todos lados. Si nos sentimos hundidos, vamos a ver que los demás lo que están haciendo es echándonos tierra. Porque nuestra mente está procesando como el hámster, dando vueltas y dando vueltas de pensamientos cada vez más tóxicos y más tóxicos hasta que estamos inundados y ya nos sobrepasó y está fuera de control nuestra cabecita.
Y Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad. Y conocerán la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, somos libres. La verdad de Cristo está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y Él es la verdad, y eso me hace libre. La manera de remover una mentira es reemplazándola por una verdad. El único antídoto para la mentira es la verdad. Así que si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque aquello que consume nuestra mente controla nuestra vida. Pero si nuestra mente la controla Cristo, nosotros vamos a conducirnos en la verdad. Nosotros vamos a andar en la voluntad del Padre. Nosotros vamos a andar haciendo lo que le agrada a Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la comida principal de nosotros? El desayuno. ¿Sabe por qué? Porque llevamos 12 horas sin comer, 10, 12, 14 horas sin comer. El desayuno es la comida principal para nosotros. Bueno, ¿sabe cómo empezamos nosotros espiritualmente el día? Poniéndolo en las manos de Dios, desayunando con Dios, diciéndole, Señor, este día yo quiero ver tu mano, este día yo me rindo a tu voluntad, este día yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver que tu Espíritu Santo me guía, me aconseja, me ayuda, me da gracia, me da favor, me da citas divinas, me conecta con el reino de los cielos. Así empezamos nuestro día, con ganas, con fe, creyendo que Dios toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Tenemos que adoptar mentalidad de reino y reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro enemigo para recordarle cuál es su lugar. Está vencido, está derrotado, es un mentiroso y la sangre de Cristo nos ha hecho libres. Romanos 8:31 al 37 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La diferencia en nuestra vida la hace Cristo. La diferencia en nuestra vida la hace Dios. Por eso es que nosotros no solo leemos la Biblia, nosotros leemos la Biblia, la escribimos, la meditamos, la confesamos hasta que la creemos y la hacemos una arma de guerra, porque la palabra de Dios es un arma de guerra. Cuando nosotros sabemos lo que está escrito ahí, no importa que venga el diablo, como cuando tentó a Jesús, porque Jesús le dijo, tranquilo, escrito está. Escrito está. Y le recordó su lugar al diablo. Hay que recordarle el lugar al enemigo. Por eso yo creo que nuestra declaración el día de hoy debería ser: Dios me dice que no soy una víctima, soy un vencedor en Cristo Jesús. Y todo esto lo puedo en aquel que me fortalece, que es Cristo Jesús. Y el último punto tiene que ver que un cambio de mentalidad implica adoptar una nueva perspectiva de reino.
qué significa esto? Que no podemos tener una vida positiva teniendo una mentalidad negativa. No podemos cambiar aquello que no enfrentamos. Y mire, la carne, el mundo y el diablo le repetían una cosa al paralítico: no puedes caminar, ¿verdad? Sus limitaciones. Así naciste, así te vas a quedar. Pero déjeme decirle algo. La mentira más grande del diablo es hacer creer a los cristianos que Dios está lejos. Esa es la mentira más grande que muchas veces nos hace creer. Porque no es que dejamos de creer en Dios, pero muchas veces creemos que está lejos, que no llega mi voz hasta donde Él está, ¿verdad? Y esa es la mentira más grande. Mateo 4:7 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y si el reino de los cielos está cerca, significa que el rey de ese reino, ¿en dónde está? Está cerca, cerca de nosotros, a nuestro alcance. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Él está cerca. Él está cerca cuando nosotros cerramos nuestros ojos, cuando clamamos, cuando le decimos: ven Espíritu Santo, toma el control, aquí está. No puedo yo, pero tú sí puedes. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios todopoderoso, porque estás cerca. Y me encanta lo que le pasó a Elías. El profeta Elías venía de haber visto que llovió fuego, y todos los profetas de Baal habían sido destruidos, ¿verdad? Pero empezaron a perseguir a los profetas de Dios y él era el único que quedaba y se metió en una cueva, deprimido. Y Dios lo fue a buscar a la cueva, porque Dios te va a encontrar donde quiera que te metas. No hay lugar a donde podamos huir del Señor, porque nada nos puede separar de su amor y su presencia está en todo lugar. Pero mire, Dios llegó hasta donde estaba Elías. Esto está en Primera de Reyes 19:11 y le dijo: sal, Elías. Y Elías estaba metido en la cueva. Sal y preséntate ante mí en la montaña. O sea, Dios lo fue a buscar a la cueva para decirle: no solo puedo estar aquí con vos, quiero que vayas a la montaña y ahí voy a estar. Y Elías salió y subió a la montaña, el profeta de Dios. Y dice que hubo un viento recio. Fíjese bien, Elías venía de haber visto que Dios hacía llover fuego. Y dice que hubo un viento recio. Y Elías estaba esperando la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Dios no estaba en el viento recio. Y a veces nosotros no vemos a Dios en lo que nos está pasando, ¿verdad? Pero dice que Dios no estaba en el viento recio y Dios no estaba tampoco en el terremoto que pasó. Porque hubo un terremoto y tampoco estaba ahí el Dios que Elías estaba esperando. Y después hubo fuego y tampoco estaba ahí. Era una manifestación de Dios, pero Dios no estaba ahí, dice. Pero después vino un suave murmullo. Después vino un suave murmullo y dice que Dios estaba en el susurro. Y la pregunta es: ¿por qué Dios le susurraría a Elías? Porque cuando estamos abrumados y estamos ansiosos, si escuchamos su voz, descubriremos que Dios está susurrando. Y si Dios está susurrando, ¿sabe por qué? Si Dios está susurrando, significa que está hablando quedito, ¿verdad? Está hablando bajo. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos habla bajo? Nos acercamos
y no escuchamos y entonces nos acercamos. Por eso vamos a la presencia de Dios. Cuando no lo vemos actuar en nuestra circunstancia, en aquello que nos está pasando, nosotros nos acercamos y le decimos: Dios, no te escucho, no te veo. Te pido y siento que no me escuchas y no te veo. Y seguimos caminando a la presencia de Dios y seguimos buscándolo hasta que nos postramos y lo alabamos y lo adoramos, hasta que escuchamos su susurro. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere tenernos cerca, porque Dios quiere sentirnos cerca, como un padre ama a sus hijos. Y yo quiero que usted cierre sus ojos y se imagine eso. Yo no sé qué le está pasando, pero quiero que su mente piense en este momento a Dios diciéndole: acércate, acércate. Quiero sentirte, Señor. Quiero verte. Quiero que todo mi ser experimente lo que tú eres, lo que tú tienes para mi vida. Acércate hasta que escuche el susurro de Dios. Y quizá usted se pueda estar preguntando: ¿cómo me acerco? ¿Sabe cómo se acerca? Como ese paralítico, me acerco orando, clamando, alabando, adorándolo, diciéndole: tú eres mi Dios, nunca me dejarás, nunca me abandonarás, siempre me vas a levantar, tú me vas a desenredar, no importa dónde esté, tu presencia tiene poder, el reino de los cielos está al alcance. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente, y le voy a pedir que se ponga de pie. Dice que la puerta de la sinagoga se llamaba Hermosa. Y no hay casualidad, no hay palabra en la Biblia que no tenga un significado. ¿Sabe qué significa hermosa? Me fui a buscar eso porque me llamó la atención que aparecía 2 veces. Y dice que hermosa, el profeta Ezequiel dice que significa la presencia de Dios. Y el paralítico no entraba a la sinagoga, ¿verdad? Ahí estaba la presencia de Dios. A veces nosotros no pasamos a que oren por nosotros y dejamos de recibir porque tenemos miedo a entrar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Y el propósito de Viña Oeste es adorar a Dios, alabar a Dios. Decirle: Señor, tú eres más poderoso que lo que está sucediendo en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón. Y nos rendimos delante de Él. Yo le quiero decir que si usted se siente como ese hámster dando vueltas ahí, que los pensamientos te ahogan, te aturden y te sientes colapsado y te cuesta entregarle esa carga a Dios, pase adelante. Pase adelante y hable con Dios. Queremos orar por usted. Si te cuesta someter tus pensamientos a la voluntad de Dios, queremos orar por ti. Si sentís que hay mentiras que se convirtieron en una fortaleza en tu mente, queremos orar por ti. Si sentís que Dios está lejos cuando más lo necesitas, queremos orar por ti. Porque un cambio de mentalidad nos lleva a alabar a Dios. Y alabar a Dios cambia nuestra perspectiva. Porque mire, esa mentalidad paralítica la tenemos que dejar afuera. Nosotros somos hijos y el reino de los cielos está al alcance. Dios quiere escucharte, Dios quiere que te acerques, Dios quiere que vengas, Dios quiere abrazarte, Dios quiere que sientas que te ama. Yo solo me pongo a pensar qué se siente escuchar el susurro de Dios. Y yo le quiero decir a Dios: aquí estoy, Pa, aquí estoy, Señor. Aquí está mi mente que da vueltas, que está aturdida, que está agotada, que no sabe qué hacer, pero yo quiero tu presencia, yo te quiero a ti, yo te adoro a ti, Señor. Yo quiero sentir, yo quiero escuchar que me hablas, yo quiero escuchar que cambias y transformas mi vida, mi camino, mis hijos, mi familia y todo a mi alrededor. La presencia de Dios está en este lugar. No se vaya sin hablar con Él. Haga como Elías. Acérquese, que el Espíritu de Dios está en este lugar.
Señor. Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo. Este es tu lugar, esta es tu casa. Somos tus hijos, somos tus ovejas. Te necesitamos, Señor. Acércate, acércate, Señor. Aquí están nuestros oídos, nuestro corazón. Queremos escuchar tu susurro. Te damos la gloria y te damos el honor. Ven Espíritu Santo.